Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Un saludo de su amigo Claudio Alpizar a través de nuestro programa Café y Palabras, que le transmitimos a usted de lunes a viernes al ser las 10 de la mañana, a través de la señal de Tica Visión Televisión y Tica Visión Radio Digital, así como también en nuestro canal en YouTube, canal de Café y Palabras, que usted puede suscribirse en YouTube y recibir las notificaciones de nuestros programas futuros y tener acceso a todos los programas anteriores. Para arrancar esta semana hemos invitado al sociólogo y administrador público y catedrático de la Universidad Nacional y de la de Costa Rica, don Carlos Carranza. Con él vamos a tener la parte importante, la parte gruesa de nuestro programa, pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Sigamos desmitificando algunas frases del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Lo oigo con frecuencia y ahora en estos días en Guanacaste lo volví a oír hablando del capitalismo de amigotes que se gestaba, según lo plantea él, en gobiernos anteriores. Pero me resulta a mí contradictorio que el presidente Chávez hable de capitalismo de amigotes cuando eso es exactamente lo que estamos viendo en el gobierno del presidente Rodrigo Chávez desde el ejercicio en el Poder Ejecutivo. Y tengo varios casos. Por ejemplo, solo unos cuantos, hablemos. El puerto de Caldera, la concesión y la renovación del puerto de Caldera. ¿No fue eso un capitalismo de amigotes? ¿No se beneficiaron colaboradores de la campaña electoral con la renovación de la explotación del puerto de Caldera? El tema del arroz, el quitarle al arroz importado impuestos, en facilitar que el arroz importado entrara a nuestro país y joder, sí, joder al campesino, al agricultor costarricense. ¿No fue eso una decisión para beneficiar también a algunos amigotes en el tema de la importación del arroz? El caso del BCE. El presidente Chávez no tiene ahí también un capitalismo de amigotes donde consigue un dinero del BCE para gestar trámites y promociones del Poder Ejecutivo. Y no es cierto que quería beneficiar a algunos amigos, inclusive queriendo darle a quien fuera uno de sus promotores de campaña, de mercadeo, la posibilidad de que tuviera acceso a salarios, a recursos, a pagos con esos recursos del BCE. No es cierto que también el presidente pedía cariñitos. No es eso capitalismo de amigotes. No es capitalismo de amigotes lo que se quiso hacer en el SINAR, donde se quería premiar a la prensa, a los amigos que tienen medios de comunicación chiquititos, medianos, amigos y cercanos del presidente de la República, y se pretendía con los recursos de toda la institucionalidad del Poder Ejecutivo beneficiar a algunos amigos del Poder Ejecutivo prácticamente escogidos a dedo. ¿No es eso capitalismo de amigotes? ¿No es capitalismo de amigotes el caso que se ventila en el Ministerio Público de Gandoca y Manzanillo? ¿No hay ahí un capitalismo de amigotes más que de amigotes, de vecinos, de intercambio, de en fiestas y demás, de facilitar espacios para entrenar a la fuerza de la casa presidencial, a la fuerza que protege al presidente, y de gestar fiestas en un sitio de un amigo y posteriormente también beneficiar a ese amigo con la posibilidad de explotación de una zona protegida? No es ese capitalismo de amigotes, no es el 5G también que tiene algún tinte de capitalismo de amigotes al tratar de excluir a toda una nación de poder participar en las licitaciones. Yo creo que el capitalismo de amigotes, si existió en el pasado, sigue existiendo en el presente. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar. ¿Qué tal, amigos? Como les prometimos, aquí estamos con don Carlos Carranza, doctor Carlos Carranza, sociólogo, catedrático de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, investigador, es director de la Escuela de Administración Pública, del SICAP. Bueno, una larga y vasta carrera que le justifica como un muy buen analista para poder desarrollar no solamente los temas políticos de nuestro país, sino también los que se dan dentro de la administración pública de Costa Rica. Don Carlos Carranza, qué placer tenerlo aquí en Café y Palabras. Un gusto estar este lunes en tu programa Café y Palabras, que es un programa de alto impacto y escuchado y visto, porque hay las dos cosas, por muchos y muchos costarricenses y fuera del país. Estamos a tu orden, con sumo placer. Gracias, Carlos. A mí me gusta los lunes hacer análisis de coyuntura y creo que hoy es muy oportuno hacer análisis de coyuntura de lo que vivimos con los discursos del presidente de la República en su visita a Guanacaste para celebrar los 200 años de la anexión del partido de Nicoya a nuestra República. Una fecha conmemorativa muy importante que yo creo que desde el Poder Ejecutivo no le dieron la importancia del caso, sino que politiquearon mucho las acciones del presidente y de algunos otros ministros y dejaron de lado la importancia que tenía resaltar esa anexión de una provincia que es muy importante en muchas áreas para nuestro país, desde temas de tradiciones, desde temas de alimentos, desde temas regionales, bueno, desde tema de riqueza, pero también es cierto que revisando los estudios de el INEC, durante los 2 últimos años, durante la administración del presidente Rodrigo Chávez, ha aumentado la pobreza y ha aumentado también la pobreza extrema en Guanacaste. Esto mantiene a la región Chorotega como la más desigual del país. Pero, ¿cuál es el análisis que haces vos
del discurso y de la participación que tuvo nuestro presidente, como lo han tenido otros en ese día tan especial que celebramos la anexión de Guanacaste. Permítame, tal vez, con tu venia, comenzar, aunque sea hoy lunes, un fraternal abrazo a la gente del partido de Nicoya y de Guanacaste, que es, por así decirlo, como vos lo indicabas, un lugar de una riqueza única que va desde los volcanes como el Arenal a playas y a un río que siempre es una belleza verlo, el río Tempisque, y además de sus comidas, como comerse algún bao o alguna cosa por el estilo, o las tortillas que ellos hacen palmeadas en Santa Cruz, o bien estar una tarde en una playa o en la sabana viendo ese atardecer tan precioso que uno no sabe si está en el mundo terrenal o en el mundo celestial. Muy bien, Así lo pongo. excelente. Hecho eso, pasemos a indicar, comparto con vos una parte muy importante. 200 años para un país que ha conformado una república, que nunca se dijo en ningún discurso, que ha conformado una nación plural, que ha conformado un Estado importante y una sociedad que mezcla diferentes culturas es fundamental. Si ponemos el mapa, cuando uno ve territorios como en el extremo, Guanacaste, Limón y parte de Punta Arenas, uno dice, es otro estilo, otra forma de vivir, otra forma de calidad de vida. Y yo no escuché, hasta donde yo tengo claro, al ministro de Cultura ni decir, pienso tal cosa, digo tal cosa. Porque cada cosa en la política y en el centro de la política tiene su momento, tiene sus circunstancias. Yo sé que cualquier gobernante tiene que hablar del momento que gobierna, pero también el elemento de la cultura y el elemento de la cívica costarricense no estuvieron nunca presentes. Y alguna gente se dedicó a decir, es que hacen muy buena comida o hacen tal cosa, pero nadie dijo la importancia del acto en sí. Ahí comenzamos a conformar una república, un territorio y un estado más amplio, más claro. Y tanto la gente del partido de Nicoya como los gobernantes, don Juan Mora y otros, pusieron una nueva visión para Costa Rica y le permitieron entender que el desarrollo es un tema vital. Hecho esta aseveración que me pareció un problema, ni a la ministra de Educación la vi salir ni diciendo nada, ningún mensaje, ni en las publicaciones hubo a lo más alegorías, pero alegorías sin contexto adecuado y sin situación adecuada. Y allá, permíteme ser un poco ácido, Claudio, y algunos creen que todo se resume a las retahílas. Sí, muy importantes porque expresan un sentido de esencia y de crítica, pero hay otras cosas que son importantes en ese sentido. Solo un programa escuché que le dedicó tiempo a eso con mucho sentido. Bueno, en el caso del presidente, yo esperaba discursos duros, pero no en la forma que los hizo y cómo lo hizo. Creo que el tacto político está muy lejano del distinguido señor primer ciudadano de la República. ¿Por qué? Porque en una de esas, en la en la municipalidad de Nicoya, de Nicoya, que el presidente de el Poder Judicial habló del Estado Social de Derecho como un elemento importante, y sí hago con el respeto del señor presidente de la Corte, hay que diferenciar entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Son dos conceptos más amplios. El Estado Social de Derecho es la permanencia para tener garantías y capacidades para desarrollarnos dentro de la democracia en un estado de normatividad adecuado. Hecho esa aseveración, sin embargo, él decía una cosa muy cierta: la Corte no puede hacer decisiones tan fáciles, tan sencillas, porque hay que ver el proceso administrativo. Y no me voy a referir a la persona que tomó el presidente. Yo leyendo después, si el tema está en una sala o está un juez, la sala plena no puede tomar ninguna decisión,
Para eso hay instancias, hay procedimientos. Y si el gobierno quiere acelerarlo, que ponga un abogado de primer orden a llevar los casos. Perdonen que sea tan franco. Y entonces le comenzó a decir cosas que tal persona estaba en tal ópera, estaba en tal otro. Bueno, sí, mientras no esté preso puede andar, porque, señor presidente, la libertad existe en tanto y en cuanto todavía usted esté libre. Cuando usted no está libre es otra condición distinta y por tanto a nadie se le puede privar si el caso está en apelación. Una diferencia que hay que hacer entre lo normativo y lo ético. En lo ético podemos estar de acuerdo de que es un tema duro, que es un tema que una persona que fuera defensora debería tener las más altas cualidades éticas. Pero eso no es el tema de discusión, el tema es el Estado de Derecho. Y como tal, eso, tal vez me permite un momento, ese Estado de Derecho hay que respetarlo. Y el presidente puede ser lo que considere oportuno, pero no es que se va a hacer por encima de ese Estado de Derecho. En esto que estás diciendo, y te referís, sí, al caso de la señora Ofelia Tattenbaum, donde el presidente de la República ya en varias ocasiones, cuando quiere llamar la atención a la ineficiencia de, o a la lentitud de los procesos judiciales, como bien lo decís vos, es un Estado de Derecho, siempre trae a colación este caso. Hay una constancia en el presidente de la República de desviar un tanto los temas que le competen a él, de las obligaciones que tiene, llevando a la gente siempre a los casos de corrupción del pasado, que ciertamente los hay, que ciertamente son repugnantes y que efectivamente los costarricenses nos hemos cansado de la corrupción. Pero a mí me da la impresión también de que en muchas ocasiones el presidente revive algunos eh, casos de corrupción para avivar la atención de ciudadanos sobre esos casos y que se olviden que hay algunos casos, muchos, Sinar, BCY, Gandoca y Manzanillo, tantas cosas que podríamos seguir enumerando que se han dado alrededor de este gobierno. Pero también me da la impresión de que desde que el presidente gobierna hace más de 2 años, su diatriba siempre ha sido, don Carlos Carranza, su diatriba siempre ha sido eh, el ataque permanente de los partidos políticos, PAC, Liberación, La Unidad, Frente Amplio, y poco ha sido buscar la conciliación dentro del marco de una asamblea legislativa que no le fue favorable, una asamblea legislativa en la que en la primera ronda del 2022 solo le dieron 10 diputados y que ante las diferencias que él ha tenido con el partido que lo llevó, por lo menos que le sirvió de vehículo para llegar a la presidencia de la República, hoy cuenta solamente con 8 diputados. Hay una señora que se había ido de ese partido y la presidenta del partido no está en la línea del presidente. Entonces, ¿cómo hacerle entender al presidente de la República que él está gobernando hoy en día en las mismas condiciones que gobernó Carlos Alvarado con 10 diputados, en las mismas condiciones de Guillermo Solís con 14 diputados, en el caso particular de Laura Chinchilla y de Oscar Arias, si mal no recuerdo, 23 y 24, pero a pesar de 23 y 24, con una mayoría de oposición, que por ejemplo en el caso del presidente Arias, cuando quiso pasar el Tratado de Libre Comercio, no le alcanzaban los 38 votos, a pesar de que tenía 24, si mal no recuerdo, y tenía que negociar con las demás fracciones. ¿Por qué el presidente se empeña en un régimen como el nuestro, que sí es presidencialista para algunos temas, pero que en muchos temas tiene que pasar por la Asamblea Legislativa? ¿Por qué se empeña, o cuál es la lectura que tiene don Carlos Carranza como sociólogo del empeño que tiene el presidente de la República de solo hablar de lo malo que pasó con estos partidos políticos y no de las falencias que está teniendo su gobierno? Yo te decía ahora que fue a Guanacaste y en los 2 años que tiene el presidente de la República de gobernar, Guanacaste pasó de tener 23,4% de pobreza a tener 27,6%, o sea, 4,2 puntos de aumento de la pobreza en Guanacaste dentro de la administración del presidente Rodrigo Chávez. Eso debería ser más relevante para los guanacastecos y también en las políticas públicas del actual gobierno y estar siempre recordándonos lo que ya todos sabemos que ha pasado
con otros partidos políticos. Tal vez hago primero una acotación histórica corta. También le pasó hace muchos años a don José Joaquín Trejo Fernández, que tuvo una de las mejores asambleas legislativas con gente de una capacidad como Rodrigo Carazo o como Jorge Luis Villanueva Badilla, que lo enfrentaron, pero el presidente Trejo criticó a la asamblea, pero nunca fue de un mal acento. O para que, ya que él dice de los padres de la patria, don Mario Chandi, que vetó el aguinaldo, y cuando hubo el resello no hizo como el presidente, que duró 6 meses para firmar la ley, sino que dijo, si la asamblea lo volvió a determinar, el presidente puede estar o no de acuerdo, lo tiene que firmar porque es la soberanía expresada en la asamblea. Hecho eso, yo creo que el presidente tiene un análisis limitado, perdone que sea tan duro, señor presidente, porque uno tiene que medir los pollitos, tiene que medir las fuerzas políticas para ver si uno es la única fuerza. Si estuviéramos en un estado de excepción, el presidente, el jefe de Estado, o como se llame, podría hacer las normas que considere pertinentes. Pero en el caso de un país que es democrático, con 3 o 4 poderes, hasta 5 algunos dicen, bueno, evidentemente se requiere un tacto para negociar. Si usted lee los tratadistas de la ciencia política, la sociología y la administración pública, todos le dicen, usted tiene que negociar, tiene que buscar alternativas para sacar ciertas leyes y ciertas actividades. Y el enfrentamiento no es la mejor forma. Vea que en Guanacaste la tomó contra los hermanos Arias y después tuvo que decir que todavía no estaban los papeles, que estaban en debido proceso. Claro, no había pruebas. Uno no puede ser tan apriorístico para decir cosas o criticar a los diputados del Frente Amplio porque lo de Gandoca Manzanillo se pusieron. No son 20 árboles, estoy seguro que si alguien va y toma una foto aérea, son muchos más. Uno sabe que hay una serie de temas en los cuales se requiere eso, pero el presidente no atiende ese tipo de cuestiones. Creo que él va a tener el último año choques frontales con diferentes fuerzas sociales y políticas, porque no entiende que uno tiene que negociar, tiene que ceder, tiene que entender que uno no tiene todo el poder, que hay una serie de fuerzas que en democracia son importantes. Vea usted los modelos europeos, se han puesto de acuerdo liberales, socialdemócratas y la izquierda en algunos países para hacer las leyes que son esenciales, las aprueban. Caso de Alemania, caso de Dinamarca, caso de Noruega, caso de Suecia. Y no significa que los 3 piensen igual, pero en aquellos puntos que hay convergencia se han puesto de acuerdo. Usted recuerda a la gran gobernante Angela Merkel, reciente. Bueno, Angela Merkel tuvo que llegar a acuerdos con diferentes fuerzas, con toda la opinión que tenía Alemania a su favor. Ahora, creo que el presidente ha priorizado el conflicto por el conflicto y la salida de lado ante la necesidad de políticas públicas claras de parte del gobierno. Prefiere pasar todos los problemas al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contraloría, a la Defensoría, a las universidades y quien en ese momento él considera que se le está poniendo de frente. Carlos, nosotros tenemos, te interrumpo ahí nada más porque quiero oír tu opinión. Nosotros tenemos una edad que nos permite analizar lo que ha pasado con otros gobiernos anteriores a Rodrigo Chávez. Desde el punto de vista de la institucionalidad, es la misma institucionalidad. O sea, no hay diferencia de que los anteriores gobernaron con un vehículo que les facilitaba ser más verticales en las tomas de decisiones. No, estaban obligados a conversar, estaban obligados a negociar, estaban obligados a tender puentes. Y no solo con la Asamblea Legislativa, a tender puentes con grupos de interés, con grupos de presión, con cámaras de comercio, con cámaras de industria. O sea, la negociación dentro de la democracia es un fundamento indispensable. O sea, los que sabemos cómo se gobierna en democracia, tenemos claro que quienes son nombrados para ser presidentes de la República, vicepresidentes, ministros, tienen que tener muy claro no solamente el conocer la institucionalidad del Estado de nuestro, para poder generar gobernanza, sino también grandes habilidades políticas para la gobernabilidad. En estos momentos,
y oyéndote a vos, con lo que estaba cerrando el comentario, el presidente promueve mucho la ingobernabilidad de nuestro país desde su discurso. A mí me preocupa mucho que parte de la teoría del caos. Y la teoría del caos o anarquía no es la salida para una democracia. Tampoco que un presidente sea débil, no, yo le respeto, puede ser fuerte y hay que plantear fuerte, pero también escuchar a las otras partes cuando es necesario en cierto momento, en ciertas situaciones. Si en la época del combo del ISE y el TLC, los dos presidentes, Rodríguez y Arias, hubieran tomado la línea más dura, posiblemente Costa Rica hubiera terminado en un conflicto mucho mayor como tal. Yo recuerdo cuando el presidente Rodríguez, su proyecto tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque había en las calles estaba la gente y esta vez terminó en que él negoció y dijo el soberano tomó una decisión contraria a la mía. No es la mía, pero tengo que respetar al soberano. Eso fue una lección de civismo, con todas las cosas que pasan. O cuando Arias decidió que se podía desfilar a favor o en contra del TLC y que la resolución de la Sala Constitucional, que a la par de que iban los carros, tenían que ir también los que estaban en contra del TLC. Eso dice mucho de la capacidad correspondiente. Y el presidente debería mirar una cosa, no solo Costa Rica, debería medir las democracias más evolucionadas. Porque si el ideal de él es otro, del conflicto, la teoría de anarquía, está lejos de la democracia. Si usted analiza los temas europeos que ya aceptamos, usted verá que la búsqueda es de concertación, de acuerdo, de ciertos tipos de cosas. Vea que Francia está dividido en tres fuerzas fundamentales y Francia celebra las Olimpiadas con todo el patriotismo y toda la capacidad. Después de las Olimpiadas van a decidir quién ejerce el poder, quién es el primer ministro, quién es ciertas autoridades. Pero hay que saber jugar en democracia, porque ese hilo de la democracia es muy corto y hay que saberlo entender, porque tampoco todo el tiempo. Y el desgaste lleva solo una cosa, a no gobernar. Ahora, ahí hay una cosa clara. Si hacemos un análisis de políticas públicas, encontramos grandes diferencias. Voy a enumerar 4 o 5. Primero, la primera en política económica, con el respeto del señor presidente, no es universidades versus casas, es ver cómo se distribuyen mejor los recursos como tal. Y él sabe mejor que yo, porque él fue funcionario del Banco Mundial, que hay técnicas presupuestarias para hacer eso, y no coger la pluma y recortar por recortar, porque no fue por las universidades que recortó viviendas. Llevamos 3 años sin nada en vivienda, llevamos casi nada en política agropecuaria y vamos mal también en otras áreas, en política educativa. Pero no tenemos en eso, Carlos, te interrumpo ahí porque me parece que es muy bueno lo que estás tocando. El presidente trata de decirle a los guanacastecos que si le da plata a las universidades no les puede construir casas. Es un discurso muy sencillo, muy llano, muy de su estilo, pero realmente sin un sustento en los presupuestos de la República y sin un sustento real, porque cuando hablamos del presupuesto de las universidades, igual que el presupuesto de la educación pública, estamos hablando de una norma constitucional o de una ley aprobada en donde se debe respetar lo que está establecido en relación al presupuesto para la educación. Pero desde el punto de vista sociológico, vos como experto en este campo, ¿no te parece que ese uso sencillo, sin complicación, por más incoherente que sea, como lo que estamos nombrando, de las viviendas y la educación superior, le hace al presidente acercarse a una parte de la población que por su nivel educativo o por su desconocimiento de cómo funciona un presupuesto, cómo funciona la institucionalidad, pues prácticamente se creen esa historia de que si le dan plata a las universidades no habrá casas para la vivienda? De la misma forma podría decir el presidente en esas ocurrencias que son constantes, de que si le da plata al Poder Judicial no le va a poder aumentar a los policías y entonces entra en una disyuntiva de un discurso desde el punto de vista sociológico, por eso te pido tu análisis, un discurso que es de fácil entendimiento, pero que está enredando a sectores muy humildes en la verdadera comprensión de cómo se distribuye un presupuesto y cómo se definen políticas públicas en un país.
para el honorable personas humildes, miren, el presupuesto no es cortar aquí y pasarle al otro, no es un retazo, es la definición de un gobierno para cuáles son las prioridades, y se pueden tener hasta 20 prioridades y a todos se les puede dar recursos, pasando por ahí. Y segundo, el uso de las masas por las masas es un recurso de gobierno de populismo demagógico. Así lo voy a hacer muy duro. ¿Por qué? Porque es incitar a las masas para que vayan y enfrente a otros grupos, para que las masas, sin pensar acríticamente, vayan a la calle a tomar posiciones en ciertas situaciones, para que crean que lo que está diciendo el presidente es la única verdad, sin escuchar a nadie ni nada. Yo no voy a decir que no hay que tomar posiciones, pero la posición del presidente es esa. Se ha dedicado durante los últimos, más último año, más fuertemente a decir diferentes cosas para enfrentar a diferentes situaciones. Por eso me preocupa también que una diputada haya dicho que 38 votos van a tener, diputados van a tener en la siguiente vez. Perdone que dude desde ahora, don Claudio, porque yo veo la asamblea muy dividida todavía para el siguiente presidente. Y así es. Ni después del gobierno de Rodrigo Carazo logró don Luis Alberto Monge 38 diputados, llegó a 33. 33, y además una desaveniencia entre un sector de liberación, entre Matilde Marín y cuando pusieron a Guillermo Zanabria de Nicoya. Que lo que llaman un 1 de mayo negro en esa época, de los varios que han habido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente usa el discurso irracional, el discurso de símbolos, signos, que trata de buscar los buenos y los malos, cuando en la realidad la política no es de buenos y malos, es de construir dentro de las posibilidades consensos para poder gobernar. No es tirar a la gente a la calle, porque eso se puede dar. Y vea que en 40 se tiraron gente a la calle y terminó con muy malas consecuencias después en el enfrentamiento del 48 y 49. ¿Por qué? Porque uno no puede pensar que siempre las masas van a estar con uno. Una parte pueden estar con uno, pero no todos. Lo que hay que buscar es esa ecuanimidad que lleve a un discurso más claro, más preciso. Con otra cosa, si una ley está mal redactada, bueno, yo digo, sentémonos a revisar esa ley. He visto muchos videos de las críticas al cambio de la ley, de que le cambie la Contraloría, que la deja atada de pies y manos, y puede decir, después de que pasó todo, bueno, el informe tal cosa, pero no podemos decir más porque la ley nos va a permitir tal cosa. Hay formas útiles de hacer mordazas jurídicas, y esas mordazas jurídicas son muy duras, y hay toda una especie de línea en el gobierno considerando que esa es la forma más adecuada de gobernar y hacer cosas. Con un elemento, el presidente es el único que define esa línea. Y un consejo, ¿para qué tiene uno consejo o gobierno? La palabra lo dice, si busca usted el vocabulario, consejo, buscar la ayuda de, lograr qué, permitir qué, llevar qué. Y el presidente cree que solo puede una cosa, una única forma. Y va a hacer una crítica aquí. Cuando él replantea lo del 48-49 en el discurso en la alcaldía, habla de por qué fue el conflicto. Señor presidente, eso no fue el conflicto. El conflicto fue entre dos proyectos económicos y sociales de la época que no eran excluyentes, pero tenían un modelo político diferente, y que hubo grandes diferencias y que hubo una lucha social. Y reducirlo, que el conflicto era con el Poder Judicial, es una salida simplista o oportunista. Voy a dejarla por simplista. ¿Por qué? Porque el presidente no está entendiendo, o se entiende, no hace caso, que los conflictos de 48-49 eran la culminación de una etapa después de la crisis del 29. Esas cosas no se pueden decir en esa forma cuando hay una explicación, y han habido tratadistas de diferentes tipos explicando la situación en forma muy amplia de las diferentes versiones. Y lo que hay también, hay que entender, es que cuál es el proyecto político del presidente, que lo dejara claro, y cuál es su proyecto económico, que no nos diga que siempre hay culpa de tal poder, el otro y el otro y el otro. O si no es eso, destituye a un ministro o a un viceministro o manda a que cambie un gerente de tal institución porque no está en su criterio. Claro. O a la junta directiva la comienza a desarmar.
Bueno, Y es después de que todo eso, Carlos, también oyéndote, se me viene a la mente algo que yo repito con frecuencia. Quien propone su nombre para dirigir un país tiene que conocer cuáles son los problemas nacionales. Y no se vale decir que son problemas heredados. Si en algún momento un candidato a la presidencia dice que se va a comer la bronca, es porque se supone que la conoce la bronca, no porque por una forma ocurrente y simplista decir que se la va a comer. Se suponía que conocía quien hoy preside el país los problemas nacionales y se suponía también que tenía soluciones dentro del marco de la institucionalidad que tiene nuestro país. De la misma forma, quien llega a gobernar tiene que saber cuáles son los instrumentos legales, legítimos que hay en el país para la toma de decisiones. O sea, si no, quien no conoce ni los instrumentos para gobernar y tampoco conoce los problemas nacionales, pues no debió haber llegado a la presidencia de la República. claro, y ¿qué es lo que dicen los grandes tratadistas de la teoría política? El gobernante debe saber las leyes de la política, Maquiavelo. El gobernante debe saber el contrato social, Rousseau. Y ya que el presidente habló, debe saber, y el concepto más amplio, el espíritu de las leyes. Y si hay espíritu de las leyes, significa que debe conocer cuál es la distribución de autoridad y poder en una sociedad. Solo para citar a tres. Claro, alguien me puede decir, no, mejor usar el modelo del Leviatán de Hobbes. Puede ser en algún momento para otras sociedades necesario, pero para Costa Rica no, que va a una madurez política. Y en eso el presidente no tiene la visión, la claridad para darse cuenta de que aleja más gente de su gobierno, aunque la gente haga silencio. Porque a veces el silencio es más duro que hablar, porque yo me he quedado asustado de ver cómo el presidente ataca y ataca y ataca. Y perdone, señor presidente, hay que saber usar las palabras adecuadas, pertinentes, oportunas. Si él llamara convencido de mente y corazón, mucha gente que haya cometido errores, en muchos proyectos se le puede ayudar y puede mejorarse algunos de ellos fuertemente. Pero cuando un proyecto tiene una intención determinada, ¿cómo quiere que la gente la dictamine a favor? Si ya sabemos por dónde va la procesión, si ya sabemos la intención que tiene. Es decir, no abre caminos y veredas para buscar encuentros entre la sociedad costarricense. Y la bronca no es salida. Centroamérica, desde 1900, más reciente, desde 1970 hasta el 2000, vivió en una bronca casi infinita. Y las broncas no llevan a ninguna parte. Llevan a que un país pierda estabilidad, pierda capacidad, pierda visión, pierda el norte. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. En un momento en que tenemos que tener una economía más competitiva, nos enfrentamos con las cámaras, con los grupos sindicales, cuando usted tiene que ponerse de acuerdo con ellos. Yo he estado en algún momento, me ha tocado en la vida, ver algunos conflictos entre sindicatos y empresarios, y al final llegaron a un acuerdo mínimo por llegar, o un desacuerdo más o menos negociado para que ambas partes puedan dejar sus puntos de vista. Pero eso es parte de ese proceso de la democracia, de una democracia que debe ser más participativa, más abierta, y donde el discurso del gobernante debe ser para educar, para ayudar a ciertas cosas y a que la gente comprenda. Y la otra parte que quisiera tomar, eso de prometer que puede mandar, si no se aprueba la ley de Aguar, lo digo en Guanacaste, lo va a mandar a las calles. Bueno, ¿qué va a lograr con eso? La anarquía en la ciudad de San José y otras ciudades. Vamos a un corte comercial, Carlos, y venimos con ese tema que me interesa que lo desarrollemos. Hagamos el corte en este momento porque te tenía ese tema para cerrar el programa. Entonces voy a hacer los comerciales y ya regresamos con don Carlos Carranza, el doctor Carlos Carranza, aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. ¿Sabía usted que Copelesca tiene una marca diseñada especialmente para sus asociados? Esta es la marca CLK y hoy vamos a conocer un poquito más de ella. ¡Vamos! Por ejemplo, si usted lo que quiere es tirarse la mejenga de San Carlos este fin de semana, una pantalla CLK con 2 años de garantía es lo que usted necesita. ¿Y qué tal si lo que quiere es preparar una comidita deliciosa para celebrar ese triunfo familiar con un sartén eléctrico? O con una olla arrocera CLK puede preparar lo que sea que tenga en mente.
El cafecito de la tarde, no se hable más. También tenemos coffee maker y tetera de la mejor calidad, marca CLK, para que ese cafecito le sepa a gloria. Y si se trata de pensar en el postre o en un delicioso batido, le tengo 2 opciones en licuadora CLK para que los prepare. Eso sí, invite. Y por si fuera poco, también tenemos las bicicletas eléctricas CLK. Tienen 6 meses de garantía. Adquiera la suya, súmese a la movilidad eléctrica. Nos vemos en sus almacenes Copeles. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía, programa que usted puede ver a través de la televisión en Ticavisión Televisión y también escuchar en Ticavisión Radio Digital y además de eso en nuestro canal de YouTube, donde en forma simultánea lo transmitimos y usted puede suscribirse en este canal para estar recibiendo las notificaciones de futuros programas. Carlos, al cierre del bloque anterior tocabas el tema de la ley Jaguar. Quise ir a comerciales porque quería concentrarme en estos 10 minutos que nos quedan en ese tema, porque resulta que hoy aquí, mientras vos y yo estamos conversando, en la sala constitucional, los magistrados los 7 magistrados, están analizando la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de la mal llamada ley Jaguar. Digo yo que mal llamada porque me parece bastante ridículo llamar a una ley que debería ser un tema muy serio, más tratándose de la Contraloría General de la República. Debería tener un nombre más propio de un país y un nombre menos charlatán que llamar a una ley Jaguar. Pero dentro de la charlatanería del nombre, eso no tiene nada que ver absolutamente con inconstitucionalidad o constitucionalidad, sino que por el fondo. Hoy están analizando los magistrados el envío que hizo para su estudio el Tribunal Supremo de Elecciones. Decías vos que en Guanacaste el presidente en sus alocuciones, para mi lectura, amenazó prácticamente a los que no estamos de acuerdo en la ley, amenazó a los magistrados cuando les dice, palabras más, palabras menos, a los ciudadanos que estaban presentes, que no eran muchos, por cierto, tampoco, en la plazoleta, Guanacaste, en Nicoya, les dice que si no se aprueba, si no se le da el visto bueno, algo que él sabe que desde el punto de vista legal es lo más factible que le digan que es inconstitucional, se cura en salud y dice que va a movilizar o que va a estar atento a la movilización que los ciudadanos van a hacer al no darle la oportunidad de este cambio de las reglas para la Contraloría General de la República.
¿Qué opinión te merece este comportamiento que nuevamente raya en un golpe a la institucionalidad? Algunos han hablado que eso es sedición, inclusive lo que promueve el presidente de la República, que es que la gente se levante contra las leyes, contra la Constitución, contra la institucionalidad de nuestro país. Pero ¿cuál es el análisis que hace Carlos Carranza al respecto? Es una definición no adecuada para decirlo en términos diplomáticos, porque uno puede decir que va a usar los medios para convencer, para ampliar el apoyo, para revisar y mejorar las cosas, pero decir que todo se va a resolver en la calle. Nunca estuve de acuerdo con un sindicato que decía que la democracia era en la calle. La democracia es en las urnas, la democracia es en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, en los poderes de la República y de consenso. Y a veces uno con algunas cosas, y vos lo sabés, que a veces se firman hasta resoluciones de la Sala Constitucional. Algunas vos y yo, o un presidente, puede estar o no de acuerdo, pero se respetan. Correcto. En última instancia. Entonces, lo que me preocupa es que esto de llevar a la calle, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a atacar a la Asamblea Legislativa? ¿Van a ir al Poder Judicial? ¿Van a ir a la Contraloría? Eso dejaría muy indefenso a Costa Rica, no solo en el plano nacional, sino internacional. Nosotros nos hemos ganado por más de 60 años, 70 años, un respeto internacional, un país respetuoso de los derechos del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho, de llevar a cabo los procesos que son necesarios, un alto perfil en la política de democracia, le guste o no le guste a alguna gente. Es un país con imperfecciones muy grandes, pero también con grandes logros. Y entonces, decir eso es llevar al enfrentamiento, al conflicto a un nivel superior de conflicto, no de racionalidad. Y tendrá capacidad de movilidad, porque si hemos visto las actividades que se han desarrollado en la Plaza de la Democracia y ahora la gente que había en Nicoya, uno siente que el presidente está asustando con el cuero del tigre, ¿verdad? Que no tiene la fuerza organizativa para la movilización ciudadana. Además de eso, también está confundiendo una popularidad que le mantiene ahí un 50% de la población con que esos 50% avalen el comportamiento de él de renegar o de obviar la institucionalidad o una decisión de la Sala Constitucional, que en algunos momentos también lo han favorecido a él. Claro, por ejemplo, en algunas cosas que uno no está de acuerdo, él le ha quedado, la Sala Constitucional ha fallado a favor de él. En otros no. Es que la Sala Constitucional, para que sepan los costarricenses no entiendan, no votan igual. Y uno de acuerdo al tema, uno vota en el criterio jurídico que considera pertinente. Y son por 7 ejemplo, magistrados. Son 7 magistrados. Por ejemplo, en el tema del empleo público, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ahí votaron unos a favor y otros en contra. Y la decisión ya está dada, la ley va. Claro. Sí, además, los que estábamos en contra tuvimos que aguantar el análisis que hizo la Sala Constitucional, punto. Claro, eso es. Y decir, bueno, está equivocada, pero hasta ahí. A mí lo que me preocupa es que el presidente no entiende de que con eso no va a lograr. ¿Por qué? Porque el referéndum, se aprueba o no se aprueba, va a tener un desgaste largo. Y además, en el caso de la ley Jaguar, no le veo el camino que él esperaba. Porque hay diputados que evidentemente van a estar en contra, no van a estar a favor porque le han puesto una serie de críticas. Con lo que pusieron para disminuir la Contraloría es muy claro. Y disculpe, a veces un ministro o ministra puede decir que no dice eso, pero la ley está en el texto. Le voy a recordar a Hans Kelsen. Usted lee lo que está en el texto, lo normado, no lo que interpreta la persona de acuerdo a sus propias visiones e intereses. Y usted compara un texto con el otro y encuentra esas grandes diferencias, esos grandes cambios. No, es que hay detrás de eso un proceso de desmantelamiento de algunas instituciones públicas importantes. Sí tenemos que transformarlas para crear, Claudio, pero hay que transformarlas con sentido de responsabilidad, con sentido de control, de evaluación y medición de las acciones alternativas que el país debe tener. El modelo político hay que mejorarlo, hay que superarlo, pero no es yéndose atrás con normas atípicas que le dicen al Ejecutivo, usted es el Estado sabio, usted sabe qué hace, y lo que haga siempre será oportuno. Me recuerda mucho a gobiernos como el de Franco, como el de Mussolini o Stroessner en Paraguay,
para no citar a Somoza. Es decir, me parece que va en contra de la misma democracia. Y no está jugando el presidente una carta también muy peligrosa para su popularidad, en el sentido de que si saliera desfavorable el pronunciamiento hoy de la Sala Constitucional en relación a este proyecto de ley para reformar los papeles de la Contraloría General de la República, y nadie se levanta y llegan 4 gatos ahí a la Asamblea Legislativa o a la Plaza de la Democracia o a la Corte Suprema de Justicia, ¿no se evidenciará de alguna manera que esas amenazas del presidente, como dije yo antes, es asustar con el cuero del tigre, y no perderá también de alguna manera fuerza en ese discurso tan agresivo que ha tenido, donde puede ser que llegue a pensar los opositores que hace mucho ruido, pero que es eso, solo ruido, y que al final de cuentas no hay por qué temerle, porque vamos a ver, él ha utilizado mucho el asustar a diferentes actores políticos con su discurso y con el apoyo que supuestamente tiene de grupos bastante beligerantes, que si no hay una manifestación que pueda justificar, porque es una gran manifestación, ver el paseo Colón lleno hasta eh, llegar allá a la Caja Costarricense de Seguro Social, y si lo que salen son 100, 200 personas, creo que se jugó una carta también de desprestigio al presidente de la República, de credibilidad. Claro, ahí yo creo que el presidente debe tomar en cuenta que no ha logrado movilizar a la gente que él esperaba. Y ver gente que llega a la asamblea y se quita la camisa, perdonen, eso demuestra otro tipo de irracionalidad política muy fuerte. O el que hizo el anuncio, el spot de la Plaza de la Democracia, hizo un análisis de victoria de tal cosa a la otra. El discurso del lenguaje puede ser muy fuerte, de las formas simbólicas, pero la praxis política es otra. Y además, pongo en estos términos, Costa Rica es un país tan complejo. Yo recuerdo, no voy a decir qué partido, en una elección, un partido hizo una manifestación de casi 600,000 personas. Y todo el mundo dijo ese día, ya ganó fulano de tal. Y al día siguiente, el partido contrario hizo una manifestación de 750,000 personas. La política costarricense hay que leerla con calma, con mucha calma. Porque cuando se han tratado de imponer fuerzas, a veces el pueblo tiende una parte a no apoyar ese tipo de decisiones. Y la otra parte, el tico a veces cuando ve que una cosa no marcha, tampoco a veces no opina. Se queda en la casa, se queda en el bar, o se queda viendo el partido, o porque no, ahora que están las Olimpiadas, viendo las Olimpiadas, o bien se va para el trabajo, tranquilamente a trabajar diciendo, yo no me voy a meter en este enredo. El tico tiene una serie de salidas, a veces que uno mismo que estudia la cultura política no sabe cuál van a ser algunas de esas salidas, porque sigue siendo un pueblo con mucha sabiduría en muchas cosas. Y cuando ve conflictos que no le parecen, se hace a un lado y prefiere mantener la distancia. Y la otra, también del presidente debe analizar cuando algunas críticas son ciertas para ver sus cosas internas. Solo pongo la desconexión estructural y asistemática de la Caja de Seguro Social en estos momentos, que es un problema muy grave para el país. O la parte invertebrada del Ministerio de Educación es que el barco no solo está al otro lado, sino el barco de él se está hundiendo en errores de falta de políticas públicas, de omisiones, que es más difícil en una democracia, las omisiones, porque las omisiones paulatinamente se le cobran a uno como gobernante. Bueno, Carlos, se nos fue el programa, pero agradecerte como siempre la gentileza de atendernos y la claridad de tu exposición, y esperemos a ver qué pasa con el procedimiento de la Sala Constitucional para ver hasta dónde esos discursos de revanchismo, de pleito, calan en la ciudadanía costarricense. Muchas gracias, Carlos, y sobre todo a ustedes las gracias, a quienes esperamos el día de mañana a hacer las 10 de la mañana aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya.
Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.